Eunice Rendón, como ya decía yo, todos nuestros panelistas no necesitan presentación. Ella no, menos, porque luego tiene redes sociales que inundan por ahí cotidianamente de sus esfuerzos, ahora en el tema migratorio también, pero antes estuvo en temas de prevención y siguen ellos. Gracias, Eunice. Muchas gracias. Pues me voy a parar para que no se aburran ya, y para que no se aburran porque soy la última, pero al final creo que, como aquí se dijo, además yo tuve la oportunidad de trabajar tanto en el sexenio de Calderón como en el de Peña en el tema de prevención del delito. Entonces creo que eso es importante por algunas de las alusiones que se hacían aquí, y me parece que lo primero que hay que decir es que una política, y muchos de los que están aquí que son funcionarios pues estarán de acuerdo conmigo, una política se construye paso a paso y se construye también tomando en cuenta pues la evidencia, los aprendizajes, como decía Juan. Pero creo que el problema que yo he visto, al menos habiendo participado en 2 sexenios, en donde creo que de los 2 hay cosas rescatables, creo que es esa falta de institucionalidad lo que hace que las cosas no funcionen. Y hoy tenemos un problema además pues de inseguridad muy importante, que ya se ha hablado aquí, que no vale la pena ahondar en cifras, pero es un reto, o el reto más importante que hoy tiene cualquiera que quiera dirigir este país. Pero además de todo, yo creo que, y relacionado con la prevención, el problema principal ya no es el gran cártel o el crimen organizado, que sin duda es un problema. Me parece que hoy lo que nos está doliendo más y lo que está causando problemáticas importantes es la dispersión del crimen. Hoy hay una dispersión enorme del crimen, hay la falta de Estado de Derecho, la falta también de alternativas y la falta de capacidades también en el nivel local ha hecho que el crimen esté disperso y que mucha gente se involucre, y jóvenes sobre todo, se estén involucrando en estos temas de delito. Entonces, aquí ya han dicho muchas de las cosas que intentaré saltarme. Me parece que el objetivo central de toda política de seguridad debe ser el evitar y reducir los daños de la violencia y de la delincuencia en la población. Eso es básicamente lo que tiene que hacer una política. Desafortunadamente, y aquí difiero con Alejandro, en el tema de lo que se ha hecho hasta hoy, tanto Peña como Calderón, lo que vimos es una política de seguridad basada principalmente en la reacción, en el control, en la parte policíaca, que sin duda es fundamental, y ahí sí coincido en que no es una o la otra. Sin duda la parte reactiva va a seguir siendo necesaria y es un pilar fundamental en el tema de seguridad. Pero ahí sí creo que la única cosa que no se ha intentado es priorizar los esquemas de prevención, porque mientras sí han sido parte de los 2 gobiernos, es decir, yo tuve la oportunidad, y aquí veo caras conocidas, de trabajar en los esquemas de prevención que hicimos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que creo que hicieron algunas cosas exitosas en ese sentido, y luego en el CONAPRED, que también hubo algunas cuestiones. Simplemente CON presentó una de las herramientas que se hizo gracias al CONAPRED, que es la ECOPRED. Entonces, sin eso no tendríamos ni siquiera información de dónde están los factores de riesgo, qué es lo que está haciendo que nuestros jóvenes se involucren o no en delito. ¿Y cuál era la idea de hacer la ECOPRED, por ejemplo, que es donde digo que la institucionalización es lo que hace falta? Era no que lo usaran los investigadores para hacer papers, por supuesto eso es muy importante, pero la idea de la ECOPRED era hacer política pública basada en evidencia, era ir a esas poblaciones con riesgos y tiros de precisión, es saber qué es lo que estaba pasando en estas 42 ciudades de manera diferenciada y entonces focalizar de esa forma los esfuerzos. Bueno, no se usó así porque el programa se terminó, pero al final del día eso es de lo que se trata, institucionalizar las políticas. Me parece también algo importante, se requiere una verdadera coordinación y conexión en los temas. Yo me acabo de leer las plataformas de los candidatos, he estado siguiendo lo que dicen en seguridad, ya mucho se ha dicho, algunas cosas han sido controvertidas, y fíjense, en el discurso poco se habla de prevención. En realidad están hablando pues de amnistía, de quitarle el recurso a los criminales, están hablando de diferentes cosas, pero no hablan de prevención. Si se meten ya a su plataforma, ahí van a encontrar en algunos casi la ley copiada, en otros algunos argumentos. Sin embargo, no está en su línea discursiva, y quiero empezar por ahí, porque me parece que lo que ha faltado en este país es que haya una verdadera voluntad política y que se le asigne una prioridad a este tema. Me parece que ya los datos duros y la realidad nos demuestran que los esquemas punitivos han mostrado ser insuficientes. Y repito, si es muy necesario, aquí ya se ha dicho, sí hay que pagarle más y tener mejores policías. Me parece que el tema de la ley se discutirá más tarde, pero pues ni todos los militares, ni todos los policías, ni todas las armas en las calles nos van a alcanzar para tener la seguridad que se requiere si no vamos a las causas, a esos factores de riesgo que promueven estos fenómenos. Y también tener una gobernanza interinstitucional, es decir, y todos los que hemos trabajado en el gobierno, no me dejarán mentir, todo está aislado. Al final no hay una política de seguridad, está la prevención
investigación por un lado, la redactación por otro, la policía por otro. Entonces, mientras no haya una verdadera coordinación, intergobernanza en el tema de seguridad, pues va a haber duplicidades y va a estar muy difícil. Y empieza en la prevención y acaba en la redactación social. Me parece también que no debemos caer en la tentación, que creo que a veces se ha caído, de combinar la seguridad con la política, ni de combinar, ni atomizar las instancias que brindan seguridad, y entonces cada quien tiene recursos por un lado o el otro. Hay un ejemplo creo muy importante. Hoy tenemos la Comisión Nacional de Seguridad, con el comisionado planteando algunos esquemas y políticas de seguridad, pero ¿qué es lo que sucede? Por allá está el secretario ejecutivo, que ahí es donde dan todos los recursos para los estados. Y entonces, ¿cómo está esa intergobernanza? Creo que todo eso tiene que estar institucionalmente en un lugar donde también provengan los recursos de ese lugar, porque esa es la forma también de control, como todos lo sabemos, ¿no? Entonces, me parece también que si algo he aprendido yo en este tema, y ya creo que Alejandro ahí sí coincido mucho, en el tema de ir a estas poblaciones de riesgo, creo que Lecopred nos sirve para eso, pero también mucha información que tenemos en instancias a nivel federal y local, de saber quiénes, por su contexto, quiénes por sus factores de riesgo, por la dinámica que tienen y en qué lugares es más propenso a cometer delitos o estar en actos o conductas violentas. Y ahí hay que focalizar y echarle más ganas, ponerle más pilas, meterle más watts. Y, por supuesto, entendiendo cuáles son específicamente los factores de riesgo de los que estamos hablando. Me parece que también no debemos dejar de lado los lugares en donde no hay estos factores. Creo que sí es importante también tener una política de Estado preventiva para que justo no se pongan tan mal y entonces no tengamos que gastar más dinero, porque siempre la prevención se divide en tres: primaria, secundaria y terciaria. Siempre la secundaria y terciaria va a ser más cara. El atender a alguien que ya cometió un delito y velar por su reinserción va a costar más. Entonces también hay que hacer estrategias con una política y una visión de Estado en aquellos lugares que no está tan mal para que no se pongan mal. Me parece que debemos consolidar con recursos, con acciones basadas en evidencia, que ya se ha hecho aquí, con transparencia. Algo muy importante es la transparencia del gasto. Ustedes no saben el reto, Raful más o menos, que era, no, porque nos tocó vivirlo juntos en ese sentido, el reto que es, o cualquiera que tenga en una instancia federal, la transparencia y rendición de cuentas hacia abajo. Me parece que ese es un esquema. Si queremos que la seguridad sirva, hay muchos recursos. El problema, ya se dijo aquí, es cómo se gastan esos recursos. Y bueno, y me parece que ahí sí comparamos, los 10,000 millones no son 10,000 millones, creo que fueron 8,000 millones, 8,500, 8,000 millones de pesos, sí, en el tema de prevención. Pero si comparamos el tema de prevención con lo que se da en las tareas de reacción y control, en los temas militares, en los temas, todo lo demás que tiene que ver con lo que hablábamos de la parte dura de la seguridad, pues la prevención no ha sido prioritaria para nadie. Es decir, se hizo un programa que se terminó a los 3 años y al final del día pues no hay recursos. Mientras no le metamos en serio y lo veamos como una prioridad de Estado, veo muy difícil. Se trata de ir a interrumpir los procesos de inclusión de jóvenes, que cada vez más jóvenes o más chicos se meten en el crimen. Se trata de generarles alternativas económicas, sociales, ya se habló aquí mucho de educativas, y con eso interrumpir su inclusión en el crimen. Me parece también muy importante hablar que la prevención social, si algo aprendí yo en todos estos años y en estos 2 sexenios en los que pude trabajar en el tema de prevención, es que es muy importante no solo trabajar en el escritorio. Cualquiera que quiera hacer una verdadera política de prevención tiene que salir a las calles, tiene que ir y escuchar a la gente. Tenemos que utilizar la inteligencia comunitaria y combinarla con las bases de datos y con la información que tenemos también documental. Hay varios retos, y voy a decir algunos de ellos, que al finalizar, cuando me salí de subsecretaría, escribí estos 10 retos de la prevención, que me parecían muy importantes todavía para lo que seguía. Los factores de riesgo, además, que es importante decirlo, tienden a generarse de manera acumulativa, no son lineales. Si fuera tan fácil, sería pues también más fácil dar una respuesta. La cosa es que aquí se acumulan. Es decir, el que deserta de la escuela no se va a volver un delincuente, sino que a lo mejor va a estar en presencia de más factores de riesgo, porque va a también tener relaciones a lo mejor con grupos de pandilla, acceso, disponibilidad, alcohol y otras drogas, en fin. Me parece que algo también muy importante de esto de ir a las calles es tener una nueva visión, incluso en términos de recursos humanos. Es decir, en esos lugares a lo mejor no sirve el joven que estuvo en una pandilla, porque quién mejor que él va a entender los contextos, y tenemos que saber capitalizar tanto la información y la inteligencia como esas juventudes y esos recursos humanos, y estar abiertos para ellos. También creo que es muy importante esta transversalidad de la que se hablaba. Al final Lecopred, Juan nos daba algunos de los datos, pero creo que lo que nos brindan también es una percepción
de lo que le está importando al joven. Sí lo mueve una dinámica económica, por ejemplo. Sí es importante no solamente cambiar espacios públicos y trabajar talleres de mediación comunitaria y todas estas cuestiones de eficacia colectiva que ya conocemos y que muchos te han dicho y que son muy importantes, pero también hay que brindar alternativas. Decía López Obrador que hay que dar becas a los ninis. Me parece que eso es incompleto. La población objetivo me parece correcta, pero ¿cómo hacemos para hacer una política incluyente, no solamente asistencialista? Tenemos que generar oportunidades que los incluyan verdaderamente para que a largo plazo también siga estas políticas, ¿no? Lo mismo en los temas que ya se hablaron aquí, las políticas de adicciones también tienen que ir hacia la reducción del daño. Alejandro nos daba ejemplos importantes de ello y no solamente hacia la prohibición, en fin. Y luego algo muy importante que también creo que en el camino de la prevención lo vimos es, se deben consolidar diagnósticos locales de prevención del delito, datos criminológicos con datos participativos y de la comunidad. Me parece que también, y aquí está el caso de Ciudad Juárez, muy importante incluir al sector privado en estas tareas y trabajar de manera interinstitucional. El tema de los presupuestos también es un lío, los presupuestos son anuales, la gente está viendo cómo te reporta en diciembre cuando ni siquiera han bajado el recurso en septiembre. Entonces, si no cambiamos también la forma de bajar estos presupuestos, tienen que ser bianuales, tenemos que encontrar una forma en que la transparencia, la rendición de cuentas se dé mejor, pero que también sea más realista la manera en que baja el gasto y el recurso. Lograr una mayor integralidad en las operaciones, ya hablábamos cómo esto tiene que ver con desarrollo social, con desarrollo urbano, con economía, tiene que ver con muchas cuestiones que es fundamental establecer en esta intergobernanza de la prevención. Y me parece también muy importante fortalecer estos mecanismos de transparencia e incluso generar mecanismos ciudadanos para poder hacer revisión de lo que se está haciendo a nivel local, promover evaluaciones de impacto. Evaluar es muy caro, entonces tenemos que escoger qué es lo que vamos a evaluar y de ahí replicar o quitar programas que nos sirvan. Evaluar la calidad del gasto no solamente mediante la cuantificación de recursos por tipo de proyecto, sino también por su impacto en indicadores estratégicos. Y bueno, me voy a ir al final porque creo que ya no. Y el chiste de todo esto es cómo trasladamos esto a las calles. México está ávido de una política de seguridad que sea diferente, y para que sea diferente tenemos que ver las cosas también de manera distinta. Tiene que ser integradora, incluyente y participativa, pero que para lograrlo falta mucho, pero sobre todo hay que tener muy claro que no va a haber seguridad si no hay prevención en serio. Gracias. Gracias, Eunice. Eunice, 2 de julio, Paseo de la Reforma lleno porque no ganó ya sabes quién. O libre porque sí ganó ya sabes quién. Te cita a su oficina y te dice, ¿por dónde empiezo? Solo un dato, ¿por dónde empiezo? Pues me parece que en el tema de prevención hay que empezar por lo que ya existe, considerando lo que ya hay, para a partir de ahí ir generando, ahora reactivar esta política de prevención y meterle dinero de esto. Ya nos presumía el presidente Peña, ¿no? 25,000 millones en infraestructura hace 2 días militar, ¿no? Tan solo en infraestructura militar. Entonces me parece, si sumamos los presupuestos de seguridad dura, en los últimos años tenemos 20 veces más, el presupuesto se ha incrementado. Entonces no es un tema de que no hay recursos, el chiste es cómo los focalizas y cómo le das, creo, un mayor peso. Ya decíamos, es muy importante el control, pero hay que darle una prioridad y un peso mayor en el dinero también a la prevención social del delito si queremos cambiar las cosas desde la causa, desde la raíz. Y con ello ir apostándole también a cosas de mediano y largo plazo, ¿no? Y no solo a la inmediatez que pues, no ha dado resultado. Gracias.